Buenas noches. A continuación, voy a presentar al contador público colegiado, especialista en auditoría financiera, al doctor Manuel Gallardo Bravo, con 40 años de experiencia, que ha trabajado en muchas empresas y firmas. Quisiera saber en qué consiste la auditoría financiera. Bueno, señora Mónica, la auditoría financiera, pues, se trata de un examen a los estados financieros a una fecha determinada con el propósito de dar una opinión referente a que si estos estados financieros presentan o no presentan razonablemente la situación financiera. Acá en esto, la situación de lo que es la auditoría financiera, hay dos clases. La auditoría financiera que se hace en las empresas privadas y las auditorías financieras que se hace en empresa pública, más conocido como auditoría financiera gubernamental, ¿no? En ambas auditorías hay que dar una opinión. En la auditoría de empresas públicas del Estado se agrega una auditoría también que se llama auditoría de la información presupuestaria, que se encarga realmente de dictaminar sobre si los recursos asignados a las entidades han sido gastados apropiadamente, ¿no? Y es muy importante la auditoría financiera. Conocemos pues que hay una ley que está en la Constitución Política del Estado, y hay diversos dispositivos en la cual pues, la auditoría de empresas del Estado es una obligación. La auditoría financiera de empresas del Estado se hace cada año. E igual la auditoría privada, con la única diferencia que mientras que la auditoría privada, el dueño son los accionistas, acá en la empresa del Estado es el gobierno de turno. O sea, quiere decir que cada 4 o 5 años con el cambio de gobierno, el gobierno de turno es el dueño de la empresa, ¿ya? Y bueno, es muy importante la auditoría financiera, porque realmente... Perdón, disculpe que me interrumpa. ¿Ha encontrado alguna corrupción usted, digamos, tanto en entidad privada como públicas? Sí, pero no te escuché. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? Ya, ¿usted ha encontrado, por ejemplo, tipos de corrupción en entidades públicas como privadas? Bueno, el propósito de la auditoría financiera y privada, específicamente, eh, no tiene ese propósito. No tiene ese propósito ¿no? de encontrar situaciones de fraude, porque de ahí viene la palabra corrupción, pero sí se tiene que dar todo un proceso de procedimiento de auditoría, y si hay un fraude que amerita una corrupción finalmente, sí se da. O sea, no es el objetivo de la auditoría financiera, pero los procedimientos que se aplican, ¿no? Con esos procedimientos sí podemos llegar a eso. Y en la experiencia propia sí hemos encontrado, se encuentran fraudes que al final sale como una corrupción. Esto ya lo ve a nivel ya el Poder Judicial, porque nosotros como editores solamente damos una opinión si encontramos situaciones bien fuertes, que normalmente esto se da en los dictámenes, donde uno ya da una opinión referente al trabajo en sí, por decirte, de estudio del Poder Judicial, si la auditoría sale con unas observaciones, eso se refleja en el dictamen, ¿no? Y de ahí, pues dependiendo de qué observación sea, si una de ellas realmente amerita un fraude, ya ese fraude ya es, la palabra es corrupción. ¿Se dan cuenta? Entonces, la auditoría financiera, como te vuelvo a repetir, no tiene ese propósito, pero las cosas se dan solas, ¿no? Hay trabajos especiales donde normalmente son investigaciones mandadas en este caso por el Congreso, mandadas por el Poder Judicial, para que se pueda investigar y determinar ya la corrupción en sí. En alguna oportunidad, te puedo decir, investigaciones que se hacen parten de la auditoría financiera que se dio en una oportunidad. ¿Se dan cuenta? Yo puedo determinar hoy día un problema en Poder Judicial y pueden determinar de esas 2 o 3 observaciones que la presento en mi dictamen, se puede determinar si de las 3 que he podido dejar, una quizás sea fraude, y ahí viene ya la parte de las diferentes investigaciones que hay en todo el proceso. Entonces, dependiendo de la gravedad, eso se determina al final si es una corrupción o no,
y ya viene por todo el proceso. Ustedes no saben de que pasamos al Congreso, se determinan investigaciones y al final ya se concluye si es una corrupción o no. Ya. ¿Y qué recomendaciones emitiría usted para los informes que se presentan? Bueno, en el transcurso de la auditoría financiera, tanto entidades privadas como gubernamentales, o sea, del Estado, se emite una serie de debilidades, se llama, debilidades en las cuales se clasifican en dos: debilidades significativas y debilidades, ¿cómo se llama?, no significativas. Las debilidades significativas normalmente son las de importancia. ¿Y esa a dónde da? A dar a que califique el dictamen. Son observaciones que al final en vez de decir, por ejemplo, ¿no? Opino que los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera. Si es que son debilidades importantes, tendría que uno más o menos indicar, excepto por lo mencionado anteriormente. O sea, menciono, si pongo atrás, que antes del párrafo de la opinión pongo 2 o 3 observaciones, estoy refiriéndome a eso, excepto, ¿no?, a las observaciones determinadas en el párrafo 4, 5 y 6. El resto de operaciones, el resto del examen está bien, ¿no? Entonces, ahora, todas esas observaciones más otras observaciones que son, se puede decir, de menor importancia, eso se plasma en una carta de recomendaciones, en la cual se observa y se da las recomendaciones de caso. En una entidad privada se recomienda, y eso se recomienda siempre, al directorio. En una empresa del Estado se recomienda, en este caso, a la dirección general. Si estamos hablando, por ejemplo, Poder Judicial, estamos hablando del presidente del Poder Judicial. Si estoy hablando yo de una municipalidad, tendría que ser al alcalde. Si es de un gobierno regional, tendrá que ser ¿cómo se llama?, al gobernador regional. Y a un ministerio, al ministro, perdón, ¿no? Ahora, esas recomendaciones, pues, de acuerdo a ley, en una empresa del Estado, tiene plazos para implementar. Normalmente eso debe estar implementándose en el año, pero ya tenemos mucha experiencia en la cual hay recomendaciones que se repiten de hace 4, 6, 7, 10 años y no tiene ni cuándo levantarse esa aprobación. Si bien es cierto que la Contraloría cada año da, pues, una serie de dispositivos, o cada 3, 4 años, en la cual dice, no, tiene plazo para implementar las recomendaciones dejadas por los auditores de años anteriores, para implementar las mismas circunstancias que a veces ocurre: cambio de gobierno, cambio de gobierno, cambio de alcaldes, cambio de gobernadores que se dan. Ustedes saben, pues, que cada vez que hay un cambio, uno puede tener la mejor intención, pero si hay cambios, a veces yo como contador quiero implementar algunas recomendaciones, pero lamentablemente viene un nuevo gobierno, me cambian a mí, se quedó ahí, y el próximo gobierno, el próximo contador, lo dejó ahí. Esa es una de las cosas por las cuales a veces uno encuentra recomendaciones de años anteriores que no deberían ser así. En cambio, una entidad privada es diferente. Una entidad privada normalmente, sí, anualmente, sí se implementa. ¿Por qué? Porque el dueño son personas, el dueño es un directorio. ¿Se dan cuenta? ¿Cada qué tiempo ustedes hacen auditorías a las empresas? Por ley se hace auditoría anualmente. De acuerdo a la Constitución Pública del Estado, se hace anualmente para las empresas públicas. ¿Y qué pasaría? Igualito también, Perdón. igualito es para las entidades privadas. Ujú. También se hace anualmente, ¿Qué ¿no? pasaría si las empresas no hacen auditoría? No, primeramente, la empresa del Estado no. La Ah, no. empresa del Estado tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo la auditoría, que inclusive tengo entendido que a veces, bueno, lamentablemente, la Contraloría es la que da, se puede decir, visto bueno para las auditorías. Ellos dan concurso público. La sociedad de auditoría, donde yo trabajo, una de ellas, nos presentamos y puede presentarse una, dos, tres, dependiendo del mejor puntaje que tiene la sociedad de auditoría, ganan el concurso. Y eso es cada año, la auditoría es anual. A veces, por situaciones X, no sale concurso, nada. Por ejemplo, vamos a poner ejemplo que Poder Judicial, los que se presentaron no llenaron los requisitos. Entonces esa auditoría queda pendiente. 2019, vamos a tener que el 2020 haya sido.
2021 hay que volver a hacerle la auditoría, ya, pero 2021 también no sale desierta. Entonces, eso sí pasa. En muchas entidades, a veces tú le haces la auditoría, empieza con un año, desiertas un año, y al tercer año hacen la auditoría, pero a los 3 años, ¿no? A los 3 años. Entonces, como le digo, la empresa del Estado no dejan de hacer auditoría. Ahora, debería hacerse auditoría toditita la empresa del Estado. No es así tampoco, ¿no? Ahí hay una situación de... En la Contraloría, pues ellos se encargan de hacer la auditoría al balance general de la República del Perú. Ese balance general debería, difícil que pueda ser así, debería contar con todas las auditorías que se hacen en todas las empresas del Estado, todos los ministerios, todos los gobiernos regionales, todas las municipalidades locales, llámese distritales, provinciales. Pero en el caso, los ministerios sí se da, gobiernos regionales también se da. En las municipalidades locales, distritales, en algunas se dan, provinciales también se dan. Entonces, quiere decir que si estamos hablando del 100%, la auditoría del 100% no es ese balance general que presenta la República, no es al 100%. Y te pongo el ejemplo, el año pasado, por esta situación de la pandemia, ¿qué pasó? La auditoría al balance general de la República del Perú, tengo entendido que se hizo, creo que me parece que se ha hecho con del 100% de empresas que estaba haciendo esa auditoría, solamente ellos se cogieron, me parece, al 35%. ¿Por qué? Porque la pandemia retrasó las auditorías. Entonces ellos, por ley, tienen que presentar el 8 de agosto las auditorías y aprobarse por el Congreso. Entonces, para el 8 de agosto solamente había ¿cuántas auditorías? Del 100%, un 35-40%. Y el año pasado se presentó un balance parcialmente, dando una opinión, se puede decir, al balance general, que yo particularmente tendría que haberlo calificado, porque yo tengo que calificar con un 100%. Pero si reviso 35, realmente la auditoría no puedo dar de acuerdo a mi opinión personal, no podría dar una opinión personal, por lo que estoy limitado en examinar no el universo, sino una parte. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora no se olviden de que la auditoría, el balance general auditado del Perú, no se hace al 100%, eso es porque es imposible, ya que no se cuentan con los recursos económicos, profesionales, para poder hacer la auditoría al 100% de las empresas que llevan recursos y que administran recursos del Estado. ¿Qué tanto afectó el, digamos, 2020, COVID, y lo que es la auditoría a nivel nacional? Tanto público Bueno, como privado. sí, ahí hay una situación de tanto privada como empresa del Estado, porque justamente, ahorita tengo una experiencia, ¿no? Acá ahorita se está haciendo 2 clases de trabajos, que viene a ser el remoto, el presencial y a veces el semipresencial. Definitivamente el presencial es la auditoría que siempre se ha hecho, en la cual no te limitas en hacer tu trabajo o procedimiento de auditoría. El tema que ahora como es semipresencial o no presencial, o sea remoto, no vas a poder cumplir con todos los procedimientos de auditoría que tú estabas acostumbrado a hacer. Te pongo el ejemplo, arqueo de caja. El arqueo de caja es un procedimiento mínimo de auditoría. Casi todas las entidades, yo mismo en este caso que he estado Poder Judicial y todas las entidades que he hecho, no se puede hacer arqueo de caja. En la otra limitación, uno tiene que hacer muestreo de activos fijos, todos los bienes, no hacer un conteo. Tampoco se ha dado. No se ha dado, ¿por qué? ¿Por qué ocurre todos estos temas? Porque lamentablemente, a raíz de la pandemia, no están yendo a trabajar todos los empleados de las empresas del Estado, e igual las privadas, porque esto ocurre igual que las privadas. Entonces se han tenido que crear otros procedimientos de acuerdo a las circunstancias. ¿Cuál es la circunstancia? La limitación que tenemos con el COVID. Entonces, definitivamente a la auditoría está afectado el COVID, la pandemia ha afectado. Y esto no ha afectado solamente al Perú. Esto de la pandemia, esto del problema que tenemos para hacer exámenes financieros auditados, es en el mundo, ¿no? Al tal grado de que, bueno, ahí estamos hablando un poquito
o temas que están relacionados, que están relacionados y que debe ser así. Nosotros realizamos examen de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿ya? Y de acuerdo a las normas de auditoría, las normas internacionales de auditoría. A raíz de esto, la pandemia, ha habido algunos cambios en esas normas, porque todas estas normas están creadas para las empresas que se llaman empresas de continuación o empresas que están en marcha. Como tú comprenderás, una situación de COVID, una situación de pandemia a nivel mundial, hay muchas limitaciones, entonces se ha tenido que, se puede decir, agregar algunos cambios, algunas normativas contables para relacionar con COVID y decir, ok, por esta vez, a raíz de esta situación del COVID, ustedes van a aplicar alguna normatividad contable y alguna normatividad de auditoría dependiendo de las circunstancias. Entonces eso ya nos ha ayudado bastante y eso es una gran ayuda para nosotros, ya que el auditor dice bien claro, en nuestra opinión, los estados financieros han sido examinados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? Esa es la palabra, ese es cierto. Pero ese es normalmente que inclusive estaban pensando que la opinión podía haber un cambio de acuerdo a una norma internacional de auditoría. Pero eso es teóricamente lo que ocurrió, pero a nivel papel no ha habido nada. Entonces, pero sí ha habido reuniones ¿cómo se llama? La Asociación Interamericana de Contabilidad, en la Federación de Contadores Públicos, de la cual han estado hablando, y ha habido algunos pequeños cambios, como te digo, tanto normativos contables como de auditoría, para que sea realmente la auditoría se haga bajo las circunstancias de la pandemia. Definitivamente ha afectado bastante. Y en las mismas empresas mismas, haciendo sus operaciones, han tenido que aceptar el COVID, han tenido que hacer algunos ajustes contables a raíz del COVID, ¿no? Porque definitivamente, acuérdate pues que, por ejemplo, en empresas del Estado, hay muchos, normalmente se ha dado esta situación de que hay trabajadores que han ido a laborar dejando un día, ¿no? Dejando un día, a otros mediodías, y se les ha pagado todo su sueldo, cuando no debería ser así, porque por ley salió un dispositivo en la directiva de cierre en la cual pues, los trabajadores han tenido que descontarle, o sea, tú te vas a trabajar en un sitio, te liquidan, tú no puedes deber una empresa del Estado ni un sol, porque no es tu plata. Es la plata del Estado, es nuestra plata, nuestros impuestos que pagamos nosotros, y con eso ellos viven, su sueldo se les paga por eso. Entonces, ese es un tema que la directiva de cierre muy bien veo que la hizo, como se dice, acertó, pero les faltó algo de decir bien claro de que, oye, está bien, tú dices que hay que crear una cuenta por cobrar, pero no dices que ha habido de pagarlo antes que se vaya al cierre del año. Entonces les ha faltado. Con eso te das cuenta nomás de que ya está afectando a los estados financieros de la empresa pública. Una pregunta más. ¿Cuáles son las consecuencias de lo que es la auditoría para el 2022, después de haber vivido 2020, 2021, toda esta pandemia? No, acá hay una situación. Primeramente, no sabemos si, bueno, no tanto que no sabemos, creo que es bastante, hay una seguridad que esto va a continuar, lo de pandemia. Entonces esperemos que no continúe tanto. Por ahí hablan que continúan, están hablando que va a continuar hasta el 2023. No sé. El asunto de que si estamos hablando que en 2020 en los estados financieros ya está afectándose, definitivamente va a seguir afectado, va a seguir afectándose 2021 y 2022. Entonces acá, pues a nivel normativa contable, va a tener que haber algunos cambios para que los estados financieros sean reflejados de acuerdo a la realidad de ahora, o sea, de acuerdo a la realidad COVID, que es diferente a la realidad antes del COVID. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué? Porque hay una serie de gastos que ha sido creado por el COVID, ¿no? Las cosas que conocen bien, por ejemplo, todo lo que sea todo lo que sea infectantes, todo lo que es el alcohol, una serie de gastos que todo lo que sea relacionado con la sanidad, ese gasto ha afectado
¿Por qué? Porque simplemente yo quiero seguir, ¿cómo se llama? Dándole servicio a mi entidad, y lo que yo hago es, no voy a contratar más personas, al contrario, voy a reducir. ¿Por qué? Porque no voy a vender igual, pero sí tengo que gastar mayores gastos en sanidad porque por la protección del protocolo. Estas cosas se van a seguir dando en 2021, 2022. Entonces, a nivel de empresa del Estado no le veo una gran, te puedo decir, quizá pueda bajar algo, pero problemas va a seguir habiendo problemas que le va a afectar a la empresa del Estado. E igual a la privada, pero la privada para mí lo veo más fácil solucionarlo porque hay una cosa bien fácil de decir, ¿quiebras o no quiebras? Las empresas del Estado no quiebran. Las empresas del Estado no quiebran. Las empresas del Estado siempre la consideran que van a existir. La única diferencia es que lo único que cambia es, como le dije antes, el gobierno de turno. El gobierno de turno es el dueño de la empresa. No es tan fácil decir, ok, yo mañana quiero liquidar esta empresa del Estado porque no me sirve. No da, no. Es así. La Constitución los protege. Y a ver, para terminar, quisiera saber, se escuchó bastante sobre la corrupción, sobre lo que es las fuerzas, ¿no? Fuerzas Armadas, más que todo en el caso de la Policía Nacional. ¿Tiene algún indicio o un conocimiento sobre los problemas que está viviendo ahorita la caja de la Policía Nacional? Acá hay un tema. Yo he tenido oportunidad de hacerle a la Policía Nacional, ¿no? Al Ministerio del Interior, que viene a ser prácticamente, se puede decir, la cabeza, y siempre ha habido problemas, ¿no? Siempre ha habido problemas. Y esto recae en que lamentablemente, con respeto a que se me dicen mis colegas, no hay muy buenos profesionales, no solamente acá en el Ministerio del Interior, en la Policía Nacional, sino es en general. Y eso afecta mucho cuando hay cambio de gobierno, porque cada gobierno viene, como se dice entre comillas, con su gente. Y tú sabes pues que la gente que ponen a veces no son tan capacitadas, profesionalmente no tienen realmente requisitos para decir que sí, es un profesional que va a ayudar bastante y va a sumar, más es resta que otra cosa. Ahora, si estás hablando de la caja, yo creo que me estás hablando de la caja policial militar. La caja policial militar tenía la oportunidad de hacerle la auditoría 6 veces. Y yo la primera vez que fui a la caja policial, que fue el año 1999, ya hace una buena cantidad de años, más de 22 años, tenía más o menos 500, 600 trabajadores. En esa época era dueño de los hoteles Américas, ¿no? Que queda acá en Miraflores, que ya no son los dueños. Ahora la caja, ¿qué tiene? La caja tiene ahora 90 o cerca de 90 trabajadores, nada más. Yo me acuerdo que el departamento de contabilidad, la primera vez que fui yo, había más de 100 y pico de contadores. Ahora hay 6 contadores nomás. ¿Se dan cuenta? Pero la caja sigue operando igual. La caja no ha bajado operaciones. Lo único que ha bajado son los inmuebles que ha vendido, que son bastantes, pero son la situación. Ahora, tú sabes pues, que la caja era la antigua, por decirte, puede ser, tesorería, se puede decir, del Ministerio del Interior, por no, Ministerio de Defensa. La caja que se encarga es la caja la que le paga todo lo que son, ¿cómo se llama? El retiro de todo el servicio armado, todo el servicio de defensa de la Policía Nacional. Entonces, por ahí hablan de que quieren desaparecerla, que ese es un dicho de hace años, que la caja va a desaparecer. La caja técnicamente está quebrada hace muchos años. Técnicamente, ¿por qué? Porque ahí hay una reserva técnica que viene a ser justamente la caja con la que se va a pagar, la plata con la que se va a pagar a los trabajadores, pues se llama, jubilados, ¿no? Entonces, pues, por lo malo manejo que ha habido, lamentablemente porque hay una deuda tremenda que no se paga, es que la caja está así. O sea, hay menos trabajadores, más fácil que se le escape cosas, porque si antes había 500 y la caja funcionaba igualito,
ha pasado 21 años y la caja sigue funcionando igual, no bajó operaciones entonces, pero tú comprenderás que ya no lo no lo administran ni lo revisan 500, ahora lo revisan 100, 90. Definitivamente por ahí se le está escapando algunas cosas, ¿no? Entonces, eso hay que ver desde el punto de vista, ¿no? De la misma organización. Pero la caja, mi opinión personal, difícil que quiebre. Difícil que quiebre porque es la caja, la plata que se guarda para poder pagar a todo lo que es la plana pasiva de los, que es los jubilados de las Fuerzas Armadas. Y acuérdate pues, que la caja no solamente vive de sus recursos, que son muy pocos ahora, porque antes los recursos grandes era todo lo que era el sistema inmobiliario que ya fue vendido, sino que por ley cada año el Estado le da uno, dos o tres, a veces, como se dice, ayudas económicas, ¿no? Que con eso le permite más o menos mantener y pagar a los jubilados todos los años, ¿no? Pero el tema es qué va a pasar con esa plata, ese colchón que sigue acumulando de la plata que le da el Estado. ¿Se va a devolver? Hablan que sí, hablan que no, no sé qué va a pasar, pero se sigue inflando esa cuenta por cobrar y por pagar que tiene también la caja. Bueno, señor, bueno, doctor, agradezco bastante la información que nos ha dado y de hacernos conocer un poquito más de lo que es la auditoría, ¿no? Y los problemas que va a tener más adelante, ¿no? Muchas gracias Bueno, y buenas noches. espero que haya ayudado, Mónica.